El filósofo que la Iglesia temió más que a un ejército. Basado en hechos reales. Hay hombres que son recordados por sus guerras. Otros, por sus conquistas. Y algunos, por el miedo que provocaron. Sin levantar jamás una espada. Este es el caso de un filósofo. Un hombre tan peligroso para el poder. Que fue perseguido, censurado. Y condenado al silencio. No por lo que hizo, sino por lo que pensó. Durante siglos, su nombre fue pronunciado en voz baja. Sus ideas fueron tachadas de veneno. Sus libros, prohibidos. La Iglesia lo consideró una amenaza mayor que cualquier ejército enemigo. Y eso debería hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué clase de ideas pueden asustar tanto a una institución que gobernó el mundo durante más de 1000 años? Hoy abrimos uno de los archivos más incómodos de la historia europea. Esta es la historia del filósofo que la Iglesia temió más que a un ejército. Antes de continuar, es necesario aclarar algo. Lo que escucharás a continuación no es una interpretación moderna, ni una teoría conspirativa. Está basado en documentos históricos, cartas privadas, edictos oficiales, registros eclesiásticos y textos filosóficos auténticos. Pero también debes saber esto. La historia que llega hasta nosotros no siempre es completa. Es una historia filtrada, corregida, acomodada al poder de su tiempo. Muchas ideas no desaparecieron porque fueran falsas, sino porque eran peligrosas. Y este archivo en particular fue sellado durante siglos, por una razón muy concreta, porque cuestionaba el corazón mismo de la autoridad religiosa. Para comprender el miedo que provocó este hombre, debemos retroceder varios siglos. Europa, entre los siglos XVI y XVII, no era un lugar de libertad intelectual. La Iglesia no solo gobernaba las almas, también controlaba el conocimiento. Decidía que podía enseñarse, que podía leerse y, sobre todo, que estaba prohibido pensar. Los libros no aprobados eran incluidos en el Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de obras censuradas por la Iglesia. Figurar allí no era un detalle menor. Era una sentencia. Autores completos fueron borrados. Ideas enteras desaparecieron. Pensadores brillantes terminaron en la hoguera o en el exilio. La razón era simple. Quien controla lo que la gente cree, controla el mundo. Y cualquier pensamiento que pusiera en duda ese control debía ser eliminado. Nuestro protagonista nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam. Su nombre era Baruch Spinoza, hijo de una familia judía sefardí que había huido de la persecución y de la Inquisición ibérica. Desde joven, Spinoza destacó por su inteligencia. Estudió las escrituras, pero también matemáticas, filosofía clásica y ciencias naturales. Mientras otros aceptaban
las verdades heredadas. Él comenzó a hacer algo peligroso: compararlas. No se conformaba con creer. Quería entender. Y en ese deseo de comprensión, comenzó su condena. Spinoza empezó a notar contradicciones profundas en los textos sagrados. No las ignoró. No las justificó. Las analizó. Se preguntó si la Biblia debía leerse como palabra literal de Dios o como un texto histórico escrito por hombres en contextos específicos. Esta simple pregunta era explosiva, porque si la Biblia no era literalmente divina, entonces la autoridad de la Iglesia también podía ser cuestionada. Spinoza no atacó la fe, atacó la interpretación absoluta, y eso fue suficiente para convertirlo en enemigo. Con el tiempo, Spinoza formuló una idea que cambiaría la historia del pensamiento. Una idea tan radical que nadie se atrevía a decirla en voz alta. Dios no es un ser separado del mundo. Dios es la naturaleza misma. Esto significaba que todo lo que existe sigue leyes naturales, no caprichos divinos. No hay milagros. No hay castigos sobrenaturales. No hay pueblos elegidos. Solo causa y efecto. Para la Iglesia, esto era devastador, porque eliminaba la necesidad de intermediarios. Si Dios es la naturaleza, nadie habla en su nombre, y el poder pierde su justificación sagrada. Las ideas de Spinoza comenzaron a circular discretamente, no en iglesias, no en universidades oficiales, sino en círculos privados, entre intelectuales, entre científicos. Y el rumor llegó a las autoridades religiosas. Un filósofo judío negando el Dios tradicional. La alarma fue inmediata. No podían permitir que esas ideas se expandieran, porque una vez que una mente despierta, no vuelve a dormir. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, ocurrió un hecho sin precedentes. Baruch Spinoza fue excomulgado. No de manera simbólica. No de forma parcial. Fue la excomunión más severa jamás pronunciada contra un judío en la comunidad sefardí. El decreto fue leído en público. Decía que Spinoza debía ser maldito de día y de noche, al acostarse y al levantarse, al salir y al entrar. Se prohibía a cualquier persona hablarle, leer sus escritos, ofrecerle refugio, o siquiera estar bajo el mismo techo. Era una muerte social, una expulsión total de la comunidad humana. Spinoza tenía solo 23 años y nunca pidió perdón. El texto del Edén, la excomunión oficial, no dejaba lugar a dudas. Spinoza era acusado de herejías abominables, de actos monstruosos y de opiniones peligrosas.
Pero lo más revelador no era lo que decía el decreto, sino lo que no decía. Nunca se especificaron cuáles eran exactamente sus crímenes. No había pruebas. No había debate. No había defensa. Porque no se juzgaban acciones. Se castigaba el pensamiento. El mensaje era claro. Pensar fuera del dogma no sería tolerado. La comunidad no buscaba corregirlo. Buscaba borrarlo. Tras la excomunión, Spinoza abandonó Ámsterdam. Vivió con nombres falsos. Cambió de residencia varias veces. No por miedo religioso, sino por peligro político. Sus ideas comenzaban a incomodar. No solo a la Iglesia, sino al Estado. En una Europa donde religión y poder eran inseparables. Cuestionar a Dios era cuestionar al gobierno. Sus tratados circularon de forma clandestina. Y cada lector era una amenaza potencial. Spinoza fue vigilado. Se temía que su obra desatara rebeliones intelectuales. El pensamiento libre es siempre subversivo. El 21 de febrero de 1677, Baruch Spinoza murió en La Haya. Tenía apenas 44 años. No murió en prisión. No fue ejecutado públicamente. Pero vivió toda su vida condenado al aislamiento. Se cree que su muerte fue causada por una enfermedad pulmonar, probablemente agravada por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Su único medio de subsistencia. Murió pobre, solo y consciente de que su obra no sería aceptada en vida. Pero también sabía algo más. Que las ideas verdaderas no mueren con el cuerpo. Tras su muerte, sus libros fueron prohibidos, incluidos en el índex de obras censuradas por la Iglesia. Leer a Spinoza era motivo de castigo. Poseer sus textos podía significar persecución. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de ateísmo, peligro y corrupción moral. Pero, irónicamente, su obra siguió circulando, copiada a mano, leída en secreto, transmitida en silencio. Porque cuando una idea explica el mundo mejor que el dogma, siempre encuentra camino. Siglos después, las ideas de Spinoza resurgieron. Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmó que no se puede ser filósofo sin haber pasado por Spinoza. Friedrich Nietzsche lo llamó su precursor más cercano. Un espíritu libre en un mundo de esclavos morales. Albert Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe. El pensador perseguido, el hereje maldito, había terminado, influyendo en las mentes más brillantes de la humanidad. El tiempo le dio la razón.
Spinoza no fue castigado por destruir la fe. Fue castigado por liberar la mente. Su crimen no fue negar a Dios, sino negar que alguien pudiera hablar en su nombre. La historia nos enseña algo inquietante. Las ideas más perseguidas no son las más falsas, sino las más peligrosas para el poder. Hoy, su pensamiento se estudia, se respeta, se honra, pero durante siglos fue considerado mortal. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué ideas de nuestro tiempo están siendo silenciadas hoy? ¿Qué pensamientos serán reivindicados mañana? Este archivo estuvo prohibido, pero ahora está abierto. Y una vez que se abre, ya no puede cerrarse. Si este archivo te hizo pensar, entonces cumplió su propósito. Cada semana abrimos nuevos archivos. Algunos olvidados, otros prohibidos. Si no quieres perderte las historias que nunca te contaron, suscríbete a El Archivo Prohibido. Porque una vez que ves estos archivos, ya no puedes volver a mirar el mundo de la misma forma.